Buenas noches. Factores de riesgo del contador público en Colombia para el cumplimiento de las normas relacionadas con el comportamiento ético en el marco de las normas internacionales de la información financiera. Línea de investigación. El país se ha visto enfrentado en los últimos años a escándalos de corrupción en el sector público, lo que ha llevado a diferentes dirigentes del Congreso, alcaldes, ministros y otras personas que han ocupado cargos reconocidos por el sector público en general, hayan sido condenados por el sistema judicial o se encuentren enfrentados en procesos que pueden terminar poniéndolos en la cárcel. Sin embargo, el fenómeno de corrupción no solamente sucede en el sector público, pues es inclusive en los casos en los que se ven involucrados personas reconocidas debido al cargo que han ocupado en el sector oficial. Generalmente se trata de fenómenos de peculado, con, concusión, cohesión y enriquecimiento ilícito, en los que necesariamente los dineros involucrados han provenido del sector privado. Además de esas modalidades de delito, existen otros comportamientos que normalmente pasan desapercibidos para el público en general, pues se trata de las situaciones que se presentan exclusivamente en la empresa del sector privado, por lo que se constituye noticia y si los medios de comunicación se interesan en la difusión. Por otra parte, es muy probable que el contador público de la empresa del sector privado, en las que se presenten fenómenos de corrupción, ya sea que involucren o no a la empresa del sector público, tenga conocimiento de dichas prácticas delictivas. Esto es así debido a que la parte del éxito de tales delitos depende de que queden evidencias contables de lo sucedido. Si se tienen en cuenta las cuantías de los escandalosos que se han conocido a través de los medios de comunicación, resulta lógico pensar que debieron realizarse diferentes maniobras para intentar borrarse el rastro que realmente sucedió, lo que reitera la participación de profesionales en temas contables, así como en entidades del sector financiero, entre otros. Estos hechos evidencian que el contador público juega un papel muy importante en el control de los fenómenos de corrupción, tanto en el sector privado como en el sector público. Además, a los anteriores existen otras prácticas que sin tener carácter delictivo constituyen faltas contra la ética y que pueden tener relación entre las estrategias de elusión, evasión de impuestos, subfacturación, sobrefacturación, competencia desleal, el pago de prestaciones sociales, la liquidación de contratos de trabajo, doble contabilidad en las empresas, entre otros. En resumen, el contador público se enfrenta a diario a presiones, algunas de las cuales lo pueden llevar al borde del código ético y del código penal, dado que su actividad está directamente relacionada con el dinero, que es objeto de interés de los dueños de las empresas, de los empleados, de los proveedores, de los políticos en general, de la sociedad. Para completar el panorama, recientemente entraron en vigencia en los países normas que implican modificaciones de aspectos contables como la creación de sociedades en acciones simplificadas, la Ley 1258 del 2008 y la vigencia de normas internacionales de información financiera. Si bien la Federación de Contadores IFAC y su sigla en inglés ha identificado los principios y normas y consecuencias relacionadas con el comportamiento ético del contador público, en Colombia existen unas condiciones socioeconómicas que implican unos factores de riesgo diferentes a los que existen en otros países, por lo que el presente trabajo busca analizar esos factores riesgos para proponer unas acciones que se ajusten a la realidad nacional y que se permita a los contadores públicos ajustarse a esas normas internacionales desde el punto de vista de los aspectos éticos de su labor. Justificación. Se mira desde el punto de vista económico, al analizar el impacto de la corrupción, puede considerarse que el Producto Interno Bruto del país en el 2013 fue de 369.000 millones, por lo que el 1% de esa cifra equivale a 7.3 billones de pesos, que si se mira desde el punto de vista social, esos recursos serían suficientes para que las necesidades de la educación, de la infraestructura, salud o agua potable en muchas poblaciones del país. Y si se evalúa desde el punto de vista personal y jurídico, el desconocimiento de aspectos éticos en su profesión pueden generar graves consecuencias de que los profesionales que ejercen la contaduría pública. Si se tienen si se tiene en cuenta el principio según el cual la ignorancia de la norma no es excusa de justificar su cumplimiento. Teniendo en cuenta tanto las cifras como la implicación personal y social que tiene la ética en el ejercicio de los profesionales de contabilidad pública, así como
las presiones a las que se ve expuesto debido a los intereses que se ven involucrados a su actividad. La realización del presente trabajo pretende ayudarle a conocer mejor el terreno en el que se está moviendo cuando su comportamiento ético se ve involucrado. En el país existe una serie de normas y principios dictados por la ley y los organismos como la Junta Central de Contadores, así como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades, entre otros que se encargan de regular, delimitar y supervisar el ejercicio de la profesión de los contadores. Es importante que los profesionales conozcan la situación actual de los principios de las normas y las consecuencias que enfrentan cuando se hablan de su comportamiento ético, dado que al hacerlo no solamente saben los riesgos que asumen cuando toman decisiones, sino los mecanismos que pueden emplear para evitar incurrir en faltas de carácter ético como consecuencias del desconocimiento de dichas normas. Objetivo. El objetivo general, analizar las acciones del contador público en Colombia para el cumplimiento de las normas relacionadas con el comportamiento ético en el marco de las normas internacionales de la información financiera. Objetivos específicos. Definir la importancia de la ética en la contaduría pública. Definir los aspectos del riesgo para el contador público y sus herramientas para enfrentar dichos riesgos y para la vigilancia y supervisión de la información financiera. Definir las normas que delimitan el comportamiento ético del contador público de acuerdo con la IFAC. Estrategias que debe adoptar el contador público para evitar acciones que pongan en duda su comportamiento ético. Marco teórico. La ética como principio filosófico. La ética es contemplada como la disciplina filosófica, la cual estudia la moral del ser humano en la sociedad. Esta es la base fundamental de su actitud, la cual converge en su forma de vida. Desde que nace el ser humano debe desarrollar unas reglas, las cuales rigen su conducta en general. La moral es constante, ya que éste no puede vivir sin valores ni normas. En filosofía, esta constituye una ciencia material y práctica, la cual se ocupa del ser humano, por lo tanto es considerada una disciplina indispensable en la filosofía. Desde la antigüedad el hombre ha buscado de manera determinada y justificada sus acciones. Se organizó en sociedades y vio la necesidad de crear reglas que regularan su comportamiento, especialmente la ética que norma la conducta del hombre y fundamenta la moral, característica importantísima de todo ser pensante. Existen extensas y varias definiciones de éticas escritas por filósofos, entre las más reconocidas son: la ética de Sócrates. Es considerado fundador de la ética. Afirma que el hombre, en su libre albedrío, podría escoger un camino que lo hiciera escoger mal, conociendo su propio bien. Afirma que obra mal, obra mal obrar mal es involuntario, ya que existe un estado del alma llamado debilidad moral, es decir, conocer el bien y empeñarse en hacer el mal. Además, decía que la dignidad radica al ser bello, poniendo al alma una orientación. Finalmente, consideraba que el recto conocimiento de las cosas lleva al hombre a vivir moralmente. Ética de Platón. Dispuso a Sócrates su teoría de la idea. Explicaba que el hombre había existido antes de su nacimiento, había sido alma, espíritu, pleno conocimiento y reencarnaba hasta purificarse, y en este tránsito, cuando veía las cosas materiales, recordaba las ideas conocidas para la purificación de todos los materiales y llegaba a la idea del bien. La ética para Platón se basa en la teoría de las ideas o de arquetipos, siendo los topos urbanos o regiones celestes donde moraban las ideas eternas o incorruptibles. De ahí, según Platón, el hombre en una época remota era la naturaleza inmaterial, alma que habitaba en topos Urano, en relación entre las ideas y luego ética aristotélica. Nada hay en la mente que no haya estado en los sentidos.
Aristóteles analiza principalmente las virtudes humanas y en la guía para alcanzar la perfección humana. La ética puede ser como el objeto primordial en en el bien humano y sus virtudes. En las cuales resalta la felicidad, la justicia, fortaleza, templanza, amistad, continencia e incontinencia. La ética aristotélica se puede definir como la ética de la virtud y la ética de la felicidad, ya que en ella mantiene la felicidad solamente es alcanzada por la medida de la excelencia. La ética estoica considera la esencial de cada persona como parte de Dios y miembro de la familia universal. Ayudó a romper barreras regionales, sociales y raciales y preparar el camino para la propagación de una religión universal. Se define como vivir de acuerdo a la naturaleza total y su propia naturaleza, vivir de acuerdo a la razón en armonía con todo. Esta ética de la razón y del deber se ve identificada en Kant. La ética Epicuro. La ética de Epicuro explica que el hombre no es sino un cuerpo que se disuelve en la muerte. El, la moral es el tipo de saber que evidencia, persigue la... Límites entre lo legal y lo ético. Al hacer una distinción entre las normas éticas y las normas jurídicas, se puede establecer que las primeras crean deberes no solo para los demás, sino consigo mismo, mientras que las segundas crean deberes para cada individuo con respecto a otros individuos. De igual forma, las normas éticas recomiendan un comportamiento, mientras que las normas jurídicas imponen una conducta mediante la fuerza. De forma tal, lo jurídico es lo que dispone la ley y lo ético es lo que corresponde a unos principios morales en los que se inspira la ley. Ahora bien, tanto la norma ética como las normas jurídicas son órdenes del deber ser, es decir, que la ley refleje los principios éticos y sea acorde a los principios morales. De forma tal, la ética profesional se refiere a los hombres y a los derechos de los profesionales. La ética, por otro lado, analiza los principios fundamentales de la moral individual y social, los pone en el relieve del estudio de los deberes profesionales. Por otra parte, establece a través de las normas o reglas de conducta el orden necesario para satisfacer el bien común. La ética profesional se trata de la fuerza moral en la cual se apoya lo que profesamos en nuestra profesión, es decir, es el fundamento ético nuestro que hacer declarado, públicamente reconocido y públicamente retirado por la falla profesional o una finalidad al comportamiento ético. Entonces las profesiones surgen de la satisfacción de una necesidad importante del bien común, cuya moralidad se deriva de la finalidad y se impone al individuo y a los grupos de profesionales como deber profesional, que no es otra cosa que la conducción de seres profesionales bajo la guía de virtudes morales. La conducta pública puede comunicarse como una profesión en donde prima lo ético y prima lo legal, puesto que por un lado la contaduría considera normas morales y prevalentes, la integridad de sus profesionales además difiere del interés público y protege la confidencialidad de los clientes, y por otro lado la contaduría pública que rige una normatividad por unas normas jurídicas que son reglas establecidas por la ley que dirigen la conducta de los individuos en cuanto ésta tienen efectos de la sociedad. El contador tiene la obligación de velar los intereses económicos de la sociedad en la profesión para evaluar, analizar e interpretar la información financiera, ya sea para la empresa pública o la empresa de los individuos. En el desarrollo de esta labor, el contador es depositado de la confianza pública y por lo mismo debe ejercer su profesión según la ética profesional y la normatividad que regula su profesión. De aquí a que la información contable aporte que el contador ayuda a la
a la toma de decisiones y es por eso que ésta deberá mostrar la más alta calidad, tanto profesional como ética. De forma tal, la profesión contable se rige por un conjunto de normas morales que estipulan una conducta a seguir, y a su vez la profesión contable debe reconocer las leyes que regulan el ejercicio de la profesión y las normas, reglamentos internos, y leyes que regulan la profesión de manera específica y buscan la responsabilidad social. La profesión contable debe comprender la importancia que tiene la ética para mejorar la situación de las entidades en asuntos de beneficios económicos y distintas leyes de carácter obligatorio y de los códigos de ética y de las normas que regulan la información contable existen para que se apliquen de manera justa a todos aquellos que no comprenden la importancia de llevar una vida ética profesional. Factores de riesgo asociados con la función contable y su identificación. Los contadores tienen un papel importante en la sociedad, la actitud y el comportamiento de los mismos al proporcionar información financiera tiene un impacto en el bienestar económico en su comunidad y en el país. La contaduría tiene principios éticos como lograr los actos profesionales sean además de eficientes, honestos, es decir, moralmente buenos. Factores de riesgos asociados a la función contable. Las circunstancias en las cuales los profesionales de contabilidad desarrollan sus actividades pueden originar amenazas específicas en relación al cumplimiento de los principios fundamentales estipulados en la IPAC. Según la IPAC del 2009, las amenazas se pueden clasificar en las siguientes categorías: amenazas de interés propio, amenaza a un interés financiero u otro influya de manera inadecuada en el ejercicio del comportamiento del profesional en la contabilidad, amenaza autorrevisión, amenaza que el profesional de la contabilidad no evalúe adecuadamente. Bueno, de otro, amenaza al profesional considerar no evalúa adecuadamente los resultados de un juicio realizado de un servicio prestado con anterioridad por el profesional de la contabilidad o persona que firma, a la que pertenece o a la entidad de que trabaja en el profesional de la contabilidad o utilizar una base para llegar a la conclusión como parte de servicio natural. Amenaza de abogacía. Amenaza de que un profesional de la contabilidad promueve la posición del dinero o de la cantidad para que no haya trabajo en el punto de poner en peligro su objetividad. Amenaza familiaridad, amenaza de que debido a una relación prolongada estrecha con un cliente o con una entidad con la que se trabaja, el profesional de contabilidad se muestra demasiado afín con su interés o acepte con demasiada facilidad su trabajo. Amenaza de amenaza que presiona los reales o percibido incluido por el intento de ejercer influencias indebidas sobre profesionales de la contabilidad le disuadan al actuar su objetividad. El contador público puede actuar de manera como íntegra, por, por ejemplo, se asocian sabiendo con sabiendo con informes, declaraciones, comunicaciones u otra información que contenga una información materialmente falsa o que induce a un error que cuando contenga afirmaciones o información proporcionada de manera irresponsable o si omitieron u ocultará información que debe ser incluida cuando dicha omisión u oculación y ocultación de inducirán a un error. A su vez, el profesional de la contabilidad pública puede ser poco objetivo si por objeto presta un servicio profesional en el que las circunstancias o la relación afectan su imparcialidad o influyen indebidamente en su oficio profesional como el respeto a dicho servicio. De este orden de ideas, factor de riesgo de la contabilidad pública hay muchos, entre ellos los errores, procedimientos que se basan en realizar de manera incorrecta los pasos para determinar la acción, el fraude de las diferentes prestaciones, por ejemplo,
para seguir licitaciones o lograr la devolución de dineros por parte de la DIAN, la apropiación de documentos privados, la malversación del fondo, el hurto, la omisión de funciones y por último la violación de confidencialidad, lo que es uno de los valores más importantes que debe tener en cuenta el actuar diario. Pero en general todo se resume a los actos de corrupción en el desempeño laboral. Según Caicedo Ramos, la corrupción es el fenómeno por medio del cual los funcionarios públicos e impulsadores actúan de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de recompensas. Corrupto es, por lo que tanto el comportamiento ley de aquel que ocupa un papel es la estructura estatal.